es esta música? Sí, por supuesto, ya llega Aire Fresco. En la conducción, Valentina Podio y quien les habla, Estela Pandiño. Este año se suma Silvia Cordero. Manejando los hilos de la radio, el inigualable Tano Trifoglio. Y para que esto sea posible, colaboradores, auspiciantes y por supuesto, ustedes, queridas y queridos oyentes. Ahora en un nuevo horario, los jueves a las 18 horas. Las opiniones escuchadas en nuestro programa no significan apoyo u oposición de las mismas. Solo escuchamos a todas. Esperamos la tuya. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Paseo de diseño, billutería, ropa, comida, artesanías y más. Para formar parte de este proyecto, comunicate con Graciela al 11 5487 7661. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Danzas circulares para el bienestar y celebración. Un encuentro para conectar con nuestro cuerpo físico interior generando bienestar y danzando diferentes ritmos. Los martes 18 a 19:30. Focaliza Liliana Fontela, Salón del Centro LZ Kennel Club, Cabrera 147 Banfield, a metros de Alsina. Para consultas, 11 3849 6937. Aire fresco en tu ventana, que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Damos comienzo a este aire fresco recibiendo a Cecilia Marsili. Buenas tardes, Cecilia, bienvenida. En estos días de tanta discusión y poco debate, se hace necesario recurrir a aquellos que pensaron al país antes que nosotros, recurrir al pensamiento de uno de nuestros padres fundadores, el primero que pensó económicamente estas tierras, a las que soñó distintas, prósperas y justas, Manuel Belgrano. Llegó a Europa en plena Revolución Francesa y vivió intensamente el clima de la época, tomando contacto con las ideas de Rousseau, Voltaire, Adam Smith y del fisiócrata Kennedy. Se interesó por la fisiocracia, que ponía el acento en la tierra como fuente de riqueza, y por el liberalismo de Smith, que había escrito allá por el 1776 que la riqueza de las naciones estaba en el trabajo de sus habitantes, en la capacidad de transformar las materias primas en manufacturas. Belgrano pensó que ambas teorías eran complementarias en una tierra con tanta riqueza natural por explotar. Regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de primer secretario del consulado. Se propuso poner en práctica sus ideas. Había tomado clara conciencia de la importancia de fomentar la educación y capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en el beneficio del país. Creó escuelas de dibujo técnico, matemáticas y de náutica. Desconfiaba de la riqueza fácil que prometía la ganadería porque daba trabajo a muy poca gente, no desarrollaba la inventiva, desalentaba el crecimiento de la población y concentraba la riqueza en pocas manos.
Daba consejos de utilidad práctica para el mejor rendimiento de la tierra, recomendando que no se la dejara en barbecho. Proponía proteger las artesanías e industrias locales, subvencionándolas por medio de un fondo con destino al labrador, ya al tiempo de las siembras, como al de la recolección de frutos. Porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Esta era, a su entender, la única manera de evitar los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa que la clase más útil al Estado viva en la miseria y desnudez, que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, todo su empeño en conseguir no solo darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Belgrano fue el primero a fines del siglo XVIII en proponer una verdadera reforma agraria basada en la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los desposeídos. También de obligar a los terratenientes a la venta de estos terrenos si no se cultivan, o por lo menos la mitad, o darles un plazo para que estos propietarios cultiven sus tierras. Belgrano pensaba que la primera tarea que se debía emprender para construir un país más justo consistía en modificar el sistema educativo colonial. Belgrano pensaba que al niño se lo abate y castiga en las aulas, se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de su casa paternal. Si deseoso de satisfacer su curiosidad natural pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña, haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su última vejez. El deseo final de Belgrano se trata de un pensamiento sabio, muy avanzado para la época, de una actualidad que asombra, admira y a la vez entristece, porque pasaron más de 200 años desde que fueron escritas y muchos de los problemas planteados por nuestro primer economista siguen esperando ser atendidos y encauzados, y las notables soluciones propuestas por una de las mentes más lúcidas de nuestra revolución siguen sin encontrar eco en lo que podrían aprovecharlas cumpliendo el último sueño de Belgrano, expresado ya en su lecho de muerte, en medio de una estricta pobreza, aquel 20 de junio de 1820. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajen para remediar sus desgracias. Bueno, al general Belgrano, salud, viva la patria, viva el creador de nuestra bandera, y nunca olvidemos estas palabras que aún después de 200 años no han perdido vigencia y siguen sin resolver. Estas palabras son de Felipe Piña y yo soy María Cecilia Marsili. Silvita, la semana pasada estuvimos hablando del Belgrano ecologista, ¿sí? ¿Qué te parece si esta semana nos ocupamos de hablar del Belgrano feminista? ¿Has encontrado algo al respecto?
Y sí, buscando mis ensaladas encontré algo. Vos sabés que en un territorio donde todo estaba por construirse, como era ese momento, las ideas de Manuel Belgrano no descansaban nunca. Soberanía, educación, Estado, relaciones exteriores, economía, derecho, pueblos originarios, recursos naturales, religión e independencia. A cada idea dedicó palabras, escritos y acciones, también disputas, obviamente. Si bien los devenires de la historia han ubicado a Domingo Faustino Sarmiento como el padre de la educación, lo cierto es que casi 100 años antes, Belgrano había fundado escuelas y avanzado en la construcción de una educación pública e inclusiva, necesaria para esa patria libre y soberana que se estaba fundando, que era la idea de él. Y para Belgrano, las mujeres, los niños, los pobres y los indígenas formaban parte de esa patria naciente. Él las llamaba el bello sexo. Belgrano defendía que las mujeres tenían que educarse y educar. El bello sexo, como las llamaba, debía mantenerse alejado de la ignorancia para atender la vida familiar y para participar también de la vida pública, porque si no, ¿cómo educaban? Esa era la idea de él, aunque sin descuidar su vocación innata, la crianza de hijos. Pues es que encontré un escrito de él en un periódico del momento, El Correo de Comercio. Manuel Belgrano interpelaba a los hombres de Mayo a reflexionar sobre la educación de las mujeres. Todo un adelantado. Y estas son palabras de él. La naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y a presentarnos conciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarles si ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desenrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? ¿Quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la verdad, la buena fe, la dicencia, la beneficencia, el espíritu, y que estas calidades son tan necesarias al hombre como la razón de que proceden? Ruboricémonos, pero digamos, nadie. Es tiempo ya de que se arbitren los medios de desviar un tan grave daño si se quiere que las buenas costumbres sean generadas y uniformes. Se refería a la educación de la mujer en todos los aspectos. Qué adelantado, qué cosa. A mí me resulta que hay gente nacida fuera de época, como que se adelantaron en el tiempo. ¿Cuánto esperamos para que todo esto que Belgrano pensaba se hablara nuevamente? Sí, es posible que haya sido inspirado por la obra del humanista valenciano Juan Luis Vives, quien recitaba que la mujer cristiana aprenderá juntamente letras, hilar, labrar, que son ejercicios muy honestos. Belgrano se ocupó de la educación de las niñas, propuso la creación de escuelas gratuitas para ellas y promovió la enseñanza del tejido y del hilado para combatir en ellas la ociosidad y hacerles útiles en su hogar y permitirles ganarse la vida en forma decorosa y provechosa. Pero ¿sabés qué? También creo que lo inspiró su madre. Fíjate lo que dice el historiador Felipe Piña en esta entrevista. Un tipo, un gran estudioso, un economista, un tipo, el primero que habló en nuestro país de educación popular, educación de la mujer, un muchacho que de una familia bastante acomodada, una de las más ricas de Buenos Aires. Si bien cuando él va a estudiar a Europa, a Valladolid, Salamanca, a su padre le inician un proceso por defalco en la aduana, que luego justo coincide en una situación... Si el padre estaba en cosas... completamente injusto.
Domingo Belgrano y Peri, que había castellanizado su apellido a Pérez. Ajá. Lo invocan en una situación que no tiene nada que ver, le embargan su fortuna, es tremendo esto, que la familia eran 11 hermanos, una situación de miseria complicada, y ahí se ve el valor de la madre que empieza a litigar sin tener, digamos, conocimiento jurídico, pero se va asesorando, y es muy raro que una mujer escriba en esos términos y, por ejemplo, llegue a hablar de bienes gananciales. 1788. El juez decía, ¿qué le pasa? Claro, una mujer, agradezcale, ¿no? que la escuchamos. Una señora, y la verdad que finalmente con éxito, pero un poco tardío. Recupera un poco. Sí, recupera la venta. Habían embargado. Pero la pasan mal. La pasan muy mal, son una familia numerosa. Él en España tratando de ayudar en la corte para que ese proceso avance. Y bueno, finalmente cuando llega la declaración de inocencia y la devolución del dinero, el padre había quedado muy afectado y muere al año siguiente. Fíjate vos, una mujer en esos años, finales de 1700, que se atreve a litigar en medios judiciales. Ahora continúa vos hablando de esas mujeres heroicas que supo reconocer Manuel Belgrano. Y sí, ejército de mujeres los nombraba. Belgrano conoció de cerca la capacidad heroicas de las mujeres y fue el único militar en nombrar las capitanas de su ejército. Juana Zurduy, María Remedios del Valle y María Silva de Gurruchaga fueron reconocidas por Belgrano y siglos más tarde homenajeadas por la historia latinoamericana. Se calcula que 120 mujeres estuvieron codo a codo en las tropas durante la batalla de Tucumán y muchas otras se encargaron de realizar tareas de espionaje. Belgrano recibió por intermedio de ellas todas las noticias referentes al ejército realista, así como información estratégica venida del Alto Perú. Tal vez por ese reconocimiento al rol de las mujeres en los asuntos de la patria, fue que las damas potosinas le obsequiaron a Belgrano la tarja de Potosí, una extraordinaria joya de plata y oro macizo, extraídas del Cerro Rico y dedicada al protector del continente americano. En su parte superior, si uno puede encontrar la foto de esta y no se la pierdan, búsquenla, la tarja tiene la figura de un rey inca como símbolo del proyecto americanista de Belgrano. ¡Qué genialidad! ¡Cuánta mujer anduvo dando vueltas siempre por la historia! Muy, muy interesante todo y espero que a nuestros oyentes les haya gustado. ¿Y ahora qué te parece si cerramos con música? Manuel de manos azules libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer. Levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, un hombre Manuel Belgrano. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunicate por WhatsApp al 11
2674-1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 5250 2773. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Bueno, demos vuelta a la página, vamos a escuchar a nuestro caballero de la voz profunda. Muy bien, lo escuchamos. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hace poco, en uno de los últimos programas, habíamos relatado un cuento anónimo que se llamaba El Círculo de los 99, que tenía que ver con la afectación en determinados casos de algunas personas por el dinero, y lo vinculamos también al poder. Conversar sobre el poder a veces se torna un poco difícil, porque hasta puede traer consecuencias según el cristal con que se mire, y la intención no es tener ningún conflicto, sino relacionar ese poder con cada ser humano. El diccionario nos dice que el poder es el dominio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Otras acepciones nos dicen vencer o dominar a alguien, gobierno de algunas comunidades políticas, fuerza, vigor, capacidad. Claro, hay muchas definiciones más, pero vamos a hacerlo demasiado extenso, así que nos quedamos con estas. Digamos que el poder es aceptable porque también es necesario. El problema es cuando se mal utiliza ese poder. Las madres o los padres tienen poder para criar y educar a sus hijos, por ejemplo. Pero el problema es que el exceso de poder que pueden aplicar ellos puede afectar el desarrollo y la evolución de sus hijos. Esto puede ocurrir en cualquier vínculo, ya sea familiar, entre amigos, en los trabajos, etc. Las personas muchas veces tenemos esa tendencia a tener más poder que el otro, a ser un poco más que el otro. En esos desvíos del poder es donde me gustaría reflexionar y compartir con ustedes. Quizás porque en esta etapa de mi vida me pueden afectar en mayor medida el uso indebido de ese poder. Nunca dejo de pensar en las guerras que hoy se desatan en el mundo, que no son otra cosa que el tener más poder que el otro. Entonces hay guerras, hay destrucción, aún sabiendo que en lo bélico todos pierden. Hablamos de pérdidas materiales, pero lo triste indudablemente son las pérdidas de seres humanos. Un edificio con el tiempo quizás se recupere o se reemplace. Un ser humano ya no se recupera más. El mundo quizás desde siempre tenga este problema del conflicto, del abuso del poder, los unos contra los otros. No dejo de pensar que hay muchísima gente que nada tiene que ver con esas luchas de poder e igualmente son víctimas de ese poder. Qué difícil es poder solucionar este tema. Quizás como utopía uno piensa que
que no tiene nada que ver con ninguna lucha, tendría que estar libre de cualquier contienda, vivir en paz y en libertad, dentro de cada una de sus sociedades. Diría yo que son las víctimas inocentes del desvío del uso del poder. No solamente víctimas por muerte o la muerte de sus seres amados, sino porque cuando hay luchas se puede ser víctima por distintos motivos y con distintas consecuencias. ¿Quién puede poner justicia sobre estos temas? ¿Cómo se recupera esa víctima inocente? Nuestro país, nuestra sociedad no está ajena del poder mal utilizado y muchos son víctimas inocentes de ese poder. Yo tengo 72 años, por lo que, como se imaginarán, he vivido distintos tipos de sociedades y prácticamente el poder abusado fue y es un clásico en el mundo y en nuestro país también. Me observo a mí, observo a mi entorno y no dejo de pensar que estamos en la sociedad cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos. Esto es hablando legalmente, y como personas, formando una familia, teniendo una educación como el gran factor de la evolución, del crecimiento, con la continuidad en los trabajos, para tener un lógico y necesario crecimiento y la preparación para aquellos tiempos donde la jubilación no llega. No solo una preparación económica, sino en proyectos, en sueños, en planificar, justamente para cuando dejemos de trabajar. Cuando decía de cumplir como ciudadano, no es solo cumplir con las leyes, poner en práctica nuestros derechos y obligaciones, respetar nuestras instituciones, a nuestros superiores. Con muchos de esos valores y muchos más hemos sido criados. Y hoy nos encontramos que parte de nuestros valores quedaron a un costado, directamente no existen más. Esto, yo lo vuelvo a repetir, lo hablaba con mi edad, con 72 años. Quizás ustedes más jóvenes también tengan otros valores. Nos encontramos que nuestros políticos no son confiables. Dudamos de todo. Y no por lo que dicen los medios, sino por sus propias palabras, por sus propios actos. Estamos a merced de la inseguridad, y no por lo que dicen los medios, sino por experiencias personales o de nuestro entorno. También están los medios, otro rango de poder, que no solo informan, sino que opinan y son poco objetivos, o están de un lado o del otro de tal o cual partido político. Así podríamos mencionar muchos temas, desde muchos de nosotros, que nos sentimos en un lugar que no es el que intentamos edificar. Hablábamos del poder, de este poder que pretende manejar a cada uno de nosotros, aunque no tengamos nada que ver. Y entonces ahí, en esa figura, al único que rescato es a uno mismo. Decía el tema de mi edad, porque en todos mis años, una de las cosas que aprendí es que podrá haber poderosos, abusarán de ese poder y nos podrá ir bien o mal según quien nos gobierne. Todo depende de cada uno de nosotros, no de los gobiernos. En definitiva, no dependemos del poder de turno. Somos el resultado de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra educación, de nuestra formación, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra solidaridad y de todos aquellos valores que creemos son los legítimos, los verdaderos. Por supuesto que el poder influye, ¿cómo no va a influir? Pero nuestra cuestión es nuestra formación, nuestra fortaleza ante el poder abusador. En las injusticias podremos tener más o menos éxitos, pero que sea por nosotros mismos. Tratemos de estar a un costado del poder de turno. ¿Por qué? Porque nos hace mal, nos confunde, vivimos con temor, con incertidumbre, vivimos quejosos. En nuestras charlas de confianza criticamos y juzgamos, pero el poder no escucha.
Uno de esos valores con los que fui criado y que fui creciendo era formar parte de la formación política, valga la redundancia, de nuestro país, participar de la democracia. Alguna vez lo intenté y no pude continuar. Por un lado no dejan, tienen otros valores, me sentí defraudado. Por eso traté de mantener en pie, digamos, los valores con que uno fue creciendo. Confiar en uno mismo, en nuestra familia, en nuestro entorno. Nosotros fuimos eligiendo nuestros vínculos. Es responsabilidad nuestra. Si nos equivocamos es una cuestión nuestra, de cada uno. Somos nosotros, no somos nosotros bajo el poder que abusa y no nos respeta. Pronto habrá una serie de elecciones. El famoso derecho a voto que nos da la oportunidad de elegir a quienes nos gobiernen en el futuro. Qué bueno, pensé en algún momento, el derecho a voto. El tiempo me fui diciendo que sí, que tenemos derecho a elegir a quienes durante un tiempo bastante extenso fuimos viendo y escuchando en sus campañas políticas. Entonces vamos eligiendo, vamos sacando a quienes no nos gusta, a quienes no nos convence, con quienes no nos sentimos identificados. Y lo que me voy dando cuenta que van quedando pocos. Pero por alguien tenemos que votar. Y si resulta que lo que dijeron en campaña a la hora de ejercer el poder nos damos cuenta que nos mintieron, creo que no será la primera y última vez. Y aún mintiendo, la política los deja que continúen en el poder y nosotros hasta casi nos sentimos responsables por nuestro voto. Qué contrasentido elegir a los que nos gobiernan y ellos no cumplen y ellos nos mienten. Derecho a voto. No merecemos estos políticos. Creo que somos un pueblo, que somos gente trabajadora, y hablo creo que de una gran mayoría. Hoy ya estoy jubilado, es decir, no trabajo, pero tengo nociones de haber hecho emprendimientos laborales y conocí la lucha que eso significa. Hoy quizás con toda la incertidumbre sea muy difícil comenzar a hacer emprendimientos. Pero dejemos un poco la situación actual y cómo nos gobiernan. No abandonemos ni dejemos de lado nuestros sueños. Vuelvo a repetir, todo queda en nosotros y podemos con esfuerzo, pero seguramente podremos. No dependamos de la situación actual ni de los políticos de turno. Solo es una reflexión, más que nada es el aliento, es el apoyo a todos los que tienen emprendimientos, y Aire Fresco más de una vez destaca y promueve esos emprendimientos. Entonces, olvidémonos un poco de las situaciones actuales y pongamos lo mejor de nosotros para cumplir ese proyecto, ese plan, ese sueño. Será hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Silvita, ¿qué te parece si presentamos a Lidia Risotto para que nos recomiende alguna lectura? Dale, genial. Mientras nos tomamos un mate. Hola amigas de Aire Fresco, hola amigos de Aire Fresco. Seguimos con nuestro recorrido por las letras de América en la voz, en la palabra de sus escritoras, y nos detenemos esta vez en México para acercarnos a la literatura de Elena Garro. Elena Garro fue una de las escritoras más importantes de México, una mujer prolífica que fue comparada con Tolstoy. La vida de Elena Garro no fue fácil. Estuvo casada muchos años con Octavio Paz, el notable poeta mexicano ganador del Nobel en 1960. Y bueno, la vida de ella no fue fácil al lado de él, un hombre tan brillante. Ella se vio opacada, no solo por el brillo intelectual de Paz, sino por una relación tormentosa que tuvieron. Voy a hacer referencia a una biografía, digamos, oficial de Elena Garro, que tal como aparece en Poemas del Alma, que dice así:
La escritora mexicana Elena Garro, quien estuvo casada durante varios años con el reconocido autor Octavio Paz, nació en Puebla el 11 de diciembre de 1920. La infancia de esta mujer de padre español y madre mexicana transcurrió en la Ciudad de México, donde estudió literatura, coreografía y teatro. Tiempo después de iniciada su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Elena conoció al poeta y diplomático Octavio Paz, se casó con él y a partir de ese momento dejaría de asistir a dicha institución. El matrimonio se mantuvo unido durante varios años y hasta llegó a tener una hija, pero en 1959 decidieron divorciarse. Por diversas circunstancias, Garro no siempre vivió en su país natal. La actividad de su por entonces marido, por ejemplo, la llevó a permanecer varios meses en España, Japón y Suiza. En 1968, por otra parte, el rechazo de los intelectuales mexicanos a causa de unas supuestas declaraciones de la escritora hizo que ella se exiliara primero en Estados Unidos y más tarde en Francia. Décadas después de su partida, la creadora de trabajos como Un hogar sólido, Felipe Ángeles y Los recuerdos del porvenir, decidió volver a su tierra y se instaló en Cuernavaca junto a su hija y la compañía de más de 30 gatos. Allí la autora luchó contra un cáncer de pulmón que su cuerpo no pudo vencer y que la llevó a la muerte el 23 de agosto de 1998. Y Matarazzo nos llamó La Semana de Colores y La culpa es de los Tlaxcaltecas. Y Matarazzo nos llamó La Semana de Colores y La culpa es de los Tlaxcaltecas. Son otros de los títulos que forman parte de la producción literaria de Elena Garro, una mujer que a la hora de crear sus obras solía inspirarse en la libertad y la figura femenina. Acerquémonos entonces a los poemas de Elena Garro con El extranjero. Allá donde encontramos lo perdido, a donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte, allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo, allá donde pronto somos niños y tenemos casa, y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos. Allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares, allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia a los días de sol. Allá, solitario, sin tiempo, sin infancia, cometa sin orígenes, extranjero al paisaje, paseándote entre extraños. Allá resides tú, donde reside la memoria. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Doctora Irma Inés López, Civil, Comercial, Familias, Sucesiones. Solicita turno al WhatsApp 11 4949 3943. Telas plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono
4293-3388. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Con nosotros Dalia Liliana Fontella para contarnos sobre los detalles del próximo Living de Mujeres. Buenas tardes, Estela y oyentes de Aire Fresco. Bueno, Estela, paso a contarte que en el próximo Living de Mujeres, que se dará el sábado 24 de junio a las 15 horas en el salón del LZ Kennel Club de Banfield, que está en la calle Cabrera 147, tendremos un nuevo encuentro con un living reflexivo, con un tema para la participación de las concurrentes, donde trataremos los principios y valores. Contanos, ¿qué principios abordarán? Bueno, Estela, tenemos varios para tratar y reflexionar. Algunos ejemplos: respeto, igualdad, libertad, seguridad, etc. ¿Y respecto a valores? Reflexionaremos sobre valores humanos. Ejemplo, bondad, empatía, perdón, humildad. Hay varios más. Como verás, Estela, tenemos bastante para reflexionar y entre todas compartir este nuevo Living de Mujeres. Así que las esperamos a todas las que quieran participar de este encuentro, de este nuevo Living, para reflexionar y a su vez degustar una rica merienda. Nos vemos, Estela, el 24. Gracias a todas. Pues bien, todas las amigas que quieran participar de este living, contactarse por WhatsApp al 11 6907 47 49. Y también para las emprendedoras que quieran compartir, mostrar, ofrecer su emprendimiento, sus productos, también al WhatsApp 11 6907 47 49. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Recibimos la visita inesperada de Valentina Podio, que nos trae un cuento de Mamerto Menapache. Hola, chicas. Quiero contarles un cuento de Mamerto Menapache que dice: casa y camino. Se dice que la verdadera amistad solo se revela en la casa chica y en los caminos largos. Creo que si en el mundo hay un lugar que reúna estas dos cualidades de intimidad y duración, es el aula de una escuela. Son cada vez más lo que desde los 5 años y quizás desde antes, hasta pasados los 17 abriles, comparten un mismo camino dentro de un espacio chico. Realidad donde se dan encuentros y desencuentros que van modelando nuestra vida y nos regalan los elementos para creer en la amistad y experimentarla. Además, esto sucede en una etapa de nuestra vida donde se van cristalizando los sentimientos y donde aún se suelen grabar de una manera indeleble los recuerdos. Mi mamá, a sus 80 años, todavía recordaba los nombres de todos sus compañeros de escuela, pero ya no los de sus numerosos nietos y bisnietos que venían a visitarla. Y eso que apenas cursó hasta 2º grado, y por periodos, en la medida en que la maestra podía venir al lugar donde ella enseñaba. Los docentes tenemos que tomar conciencia
de la importancia que quedará en los futuros hombres, que hoy simplemente son un montón que tenemos delante de nosotros en el aula, o que vemos corretear por los pasillos, o que descubrimos llorando en algún rincón. Esos mismos que hoy mandamos a la dirección por indisciplinados, quizás mañana los que tengan que votar las futuras leyes para protegernos nuestra ancianidad, o simplemente los que nos recuerden cuando escarben en sus recuerdos de compañeros y maestros ya ausentes de su soledad, porque todos en el paso del tiempo tenemos que hacer nuestro camino largo en una casa chica. Esta se llama soledad y no está encerrada por paredes que nos albergan, sino por ausencias que se van haciendo cada vez más numerosas y nos aíslan dentro de nosotros mismos. Qué lindo si en ese momento se nos acerca un hombre ya canoso y nos recuerda que fue nuestro alumno. Sobre todo si rescata de entre sus recuerdos nuestra amistad como algo valioso que le ha quedado de su infancia o adolescencia. Gracias. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Este domingo 18 de junio se celebró el Día del Padre en la Argentina, fecha destinada a homenajear a aquellas personas tan importantes en la vida de cada uno. Veremos cuándo y por qué surgió. El origen de esta celebración se remonta a comienzos del siglo XX, cuando Sonora Smart Dog, la hija de un veterano de la Guerra Civil estadounidense, quiso homenajear a su padre por haber criado él solo a sus 6 hijos con amor y dedicación tras el fallecimiento de su esposa durante su 6º parto. En 1909, tras escuchar un sermón del Día de la Madre, Smart Dog propuso instalar esta festividad el día del cumpleaños de su padre, 5 de junio. La fecha no prosperó, pero sí la intención de celebrar a todos los padres. En 1924, el presidente de los Estados Unidos apoyó la idea de hacer este Día Nacional y en 1966, Lyndon Johnson, el presidente en esos momentos, finalmente declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre en aquel país. En la Argentina, el primer festejo del Día del Padre se hizo un 24 de agosto de 1958. Ese día, pero en 1816, nacía Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, única hija del general José de San Martín, y por tal motivo el homenaje se extendió a todos los padres. Sin embargo, en la década del 60, el festejo en nuestro país se alineó con la fecha de los Estados Unidos. Vayamos a una frase que escuché por allí y que me encantó. Ser padre es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se hace la carrera. Tu camino está lleno de historias que se vuelven parte de mis memorias. Estos tiempos lejos te recuerdo. Es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaron
enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños, camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá, cuenta tus historias que me calman. Camina conmigo, papá, caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá, marchemos juntos con pasos seguros. Yo te he confesado mis secretos y te he dicho todos mis anhelos, pero no dejaré de decirte que te quiero, mi querido viejo. Cada vez mis manos se parecen a las tuyas que siempre recuerdo. Mi camino se parece al tuyo. Todo lo que soy yo te lo debo. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Historias que me calman, sí me calman. Camina conmigo, papá, caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá, marchemos juntos con pasos seguros. Con pasos seguros. Graciela Gauna nos acerca a la mesa de aire fresco el informe de la Comisión de Género de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur. Adelante, Graciela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos en aire fresco, nuevamente compartiendo con ustedes desde la Comisión de Género de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur. ¿Cómo estás? Gracias, Estela, gracias a todos los colaboradores de este programa que hacen una tarde del jueves distinta y con noticias y novedades interesantísimas. Bien, les comento, ayer la Comisión de la Asociación participó de la mesa local contra las violencias hacia las mujeres. Esta mesa, por si aquellos que no nos siguen, esta mesa local es un programa, un proyecto que ya tiene hace 15 años, que fue una convocatoria desde la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, y desde el municipio la Dirección de Derechos Humanos a cargo en aquel momento también de Coca Lencina, una mujer que trabajó arduamente, no solamente en los derechos humanos, sino también específicamente la violencia hacia las mujeres. Convocaron a esta mesa, en aquellos tiempos creo que yo también ya lo
lo transmití, quien sigue este programa, las reseñas de la comisión, sabe que por aquellos años también estaba la asociada Belkis, una socia fundadora de nuestra asociación, de la Asociación de Mujeres, y bueno, transitamos años de participación en los distintos momentos, y hace 8 años, particularmente a partir del 3 de junio, nunca más. Ya estamos transitando, finalizando el mes de junio, con todas las actividades de sensibilización, de visibilización acerca del tema, de la temática, y no es casualidad que si uno mira atentamente las noticias, hay muchas mujeres que en el mes de junio se animan a denunciar, se sensibilizan y sufren lo que les está sucediendo y se dan cuenta que pueden, deben, o las mismas familias, acompañar a hacer la denuncia. Por lo tanto, ayer evaluábamos que igualmente tenemos que profundizar estas acciones, tenemos que profundizar en cada organización que participamos de la mesa y transmitir a otras organizaciones, sensibilizando a otros espacios, para que continuemos esta difusión, esta sensibilización, decía, pero a su vez que sea con planificación y continua. Continua digo porque muchas veces produce un femicidio, como ahora también lamentablemente en la provincia del Chaco, se produce, y bueno, todos nos espantamos, todos hablamos, todos transmitimos, todo, pero esto es día a día, familia, escuela, iglesia. Ayer hablamos mucho de esta profundización y del compromiso que tenemos de todas las que estamos en la mesa. Por suerte, en el día de ayer, de 80 y pico de organizaciones que estamos dentro de un WhatsApp de comunicación, pudimos estar creo que 16, 15, así que fue importante para nosotros, sobre todo aquellos estamentos del Estado que tenemos que articular y del Poder Judicial, que también debemos profundizar. Sí, la justicia en esto tiene que ver mucho, la policía, en el caso nuestro de la Comisaría de la Mujer y la familia que está ubicada en la ciudad de Temperley, de Lomas de Zamora, y estamos pidiendo nuevamente pidiendo, necesitamos necesitamos la comisaría en la zona llamada hace mucho tiempo Cuartel Noveno, o sea, todo lo que es la zona de Fiorito, incluso donde está el hogar Fátima Catam, para mujeres que en el momento tienen que salir de sus casas por justamente la urgencia y la necesidad, y está el hogar que también fue creado en Lomas de Zamora a raíz de todos los petitorios de las organizaciones y la necesidad que teníamos para cubrir a aquellas mujeres que tenían que salir de urgencia. Bien, acá estamos, dejamos los teléfonos, Estela y en este programa se pueden comunicar, y estamos trabajando diariamente sobre el tema, se pueden comunicar con nosotros y las vamos a escuchar y vamos a tratar de articular. Lo importante es comunicarse, lo importante es poner en palabras lo que nos está pasando o lo que estamos viendo en alguien de nuestra familia, de nuestras amistades, en nuestro barrio, mirar lo que está sucediendo alrededor nuestro. Gracias y nos vemos el próximo encuentro y vamos a tratar de transmitir y acá a disposición para escuchar. Abrazos. Respecto al teléfono para consultas, el 54 911 5487 7661. Repito, 54 911 5487 7661. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Riviera Helados Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable,
Fandiño Propiedades, Lidia Risotto Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Danzas Circulares Liliana Fontella. Y por hoy termina nuestro aire fresco. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón.